Perfecto. Eh, Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva edición de FEDETUR Talk, un espacio que desde la Federación de Empresas de Turismo hemos creado para toda la industria para abordar las temáticas relevantes para nosotros. ¿Ya? Hoy día, en particular, nos convoca un asunto que tiene impacto directo en las empresas de turismo como es la ley de migraciones y cuáles son sus efectos en la contratación de trabajadores extranjeros. ¿Ya? El turismo, todos sabemos que es una actividad diversa, global, donde se confluyen culturas, idiomas, distintos talentos de distintos países. Entonces, la posibilidad de incorporar estos trabajadores extranjeros no solamente enriquece la experiencia de nuestros turistas, de nuestros visitantes, sino que también le permite a nuestras empresas responder a esta creciente demanda de servicios con personal capacitado y, por supuesto, multicultural. Por eso entender cómo funciona esta normativa es importante para nosotros, ¿ya? Saber sus requisitos, qué estrategias son las más adecuadas, es fundamental para la competitividad de las empresas turísticas de nuestro sector. Por lo tanto, en esta ocasión nos acompaña Jorge Montes, que le damos una cordial bienvenida. Él es socio del estudio Parga Montes y Baseo Laborales, quien expondrá sobre tramitación de residencias y permisos, tiempo de respuesta, gestión y estrategias de contratación y movilidad internacional. Así que con esto le damos la más cordial bienvenida a Jorge. Muchas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por participar en esta charla. Podríamos tener una charla muy larga. Yo sé que el tiempo es acotado en este sentido, pero espero ser muy breve. Mi idea de esta presentación es que primero voy a analizar un poco brevemente los grandes cambios que han habido. Lo digo a propósito de la ley migratoria anterior, que estaba en vigencia desde el año 75, y los grandes cambios, así a grosso modo, de la entrada en vigencia de la ley de migraciones que actualmente está vigente en Chile, ¿ya? Luego voy a ver los tipos de residencia, como el marco general, y mi idea, y aquí lo que yo les quiero también tirar un poquito la lengua. Yo hago presentaciones bastante participativas. La idea es que ustedes también, yo le pregunté a Gabriel un poco también, de que si me quieren preguntar durante la charla, no hay ningún problema. A medida que van preguntando ustedes, también se van generando distintas situaciones que puedo un poco analizar para darles un marco práctico y que les pueda servir a todos, ¿ya? La idea es que también aquí hay una retroalimentación y ustedes se vayan con información, digamos, bastante útil, y lo puedan aplicar a los casos particulares que ustedes tienen en el día a día, ¿ya? Como bien dijo Gabriel, esto es un tema. Nosotros en el estudio asesoramos a muchos hoteles, y esta situación es una situación del día a día, ¿ya? Tema migratorio, laboral, que está íntimamente relacionado, ¿ya? Eh, y después de ver este cambio, tipo de residencia, visas nuevas que existen, o ya no tan nuevas, del año 2022, casos prácticos, estrategias. Ya, acá hay mucho de estrategia porque, como ya muchos de ustedes sabrán, la Servicio Nacional de Migración está ataborrado de cantidad de solicitudes, y hoy día las demoras normalmente son de 6 a 1 año, ya, salvo que alguno de ustedes tenga algún contacto en el Servicio Nacional de Migraciones. Muchas veces, bueno, la gran mayoría no lo tiene, y, bueno, esos son más o menos los tiempos de demora. A ver, ¿cuáles son las grandes diferencias que existe con la legislación antigua y la nueva? Y me centro principalmente en las grandes preguntas que los clientes o personas me han hecho a lo largo de la vigencia de la nueva legislación, y que me parece a mí que son los grandes cambios que han habido, ¿ya? Antiguamente, eh, se podía hacer las solicitudes de residencia. Recuerden, en el gobierno de Sebastián Piñera, muchas solicitudes de residencia de extranjeros que entraban a Chile de forma irregular y que regularizaban su situación acá en Chile, ¿ya? Hoy día eso se acabó, ¿ya? Hoy día no existe la posibilidad, salvo situaciones bastante particulares, casos de refugiados, pero son bastante tipificadas en la norma, y que son generalmente las grandes excepciones, que me imagino que no es el caso de ustedes, pero hoy día no puedes hacer una solicitud o optar a una residencia mientras te encuentras residiendo o mientras te encuentras ubicado en Chile, ¿ya?
Eso es uno de los grandes cambios que existió con la ley de migraciones nueva respecto de la anterior. Bien. Por lo tanto, salvo que, bueno, aquí yo voy a ir a ciertas papitas, ¿ah? Pero por ejemplo, muchas veces la persona no puede salir de Chile, bueno, en ese también sentido es posible hacer la solicitud desde fuera, pero a través de un VPN externo, o sea, te cuelga un servidor externo para poder hacer la solicitud y así el extranjero no ingresa, pero para eso necesita acompañar el pasaporte timbrado del extranjero que no esté timbrado por el Policía Internacional en Chile para acreditar su ingreso, porque si no ahí te está de alguna manera acusando de que efectivamente te encuentras dentro de Chile, ¿ya? Ciertas cosas administrativas que yo creo que son importantes de resolver y que a ustedes les puede ser bastante útil al momento de hacer una solicitud de residencia a un extranjero que ustedes quieran traer a Chile, ¿ya? Tipos de residencia, antiguamente existían las residencias temporales, que estaban calificadas la residencia temporal, la residencia la visa sujeta a contrato de trabajo y la permanencia la residencia definitiva, que en ese sentido no ha habido grandes cambios acá. El gran cambio que ha existido precisamente es que hoy día actualmente tu residencia está, eh, eh, digamos, otorgada a la persona sin ninguna condición. ¿Ya? A diferencia de lo que existía anteriormente de la visa sujeta a contrato de trabajo, que estaba sujeta a la vigencia de un contrato de trabajo. Es decir, si tu contrato de trabajo se terminaba, tu calidad migratoria necesariamente tenía que cambiar y tú tenías un plazo de 90 días para notificar al Servicio Nacional de Migraciones o al Departamento de Extranjería en ese minuto para informar de que tu empleador ya no era el empleador con el cual tú hiciste la solicitud de visa. Ya. Hoy día actualmente la residencia no está sujeta a la calidad laboral o a la situación laboral de la persona, sino que se la otorga por 2 años. Bien, ya vamos a ver los tipos de categorías, de sus categorías para la residencia temporal. ¿Ya? Hoy día hay residencia permanencia transitoria, que es la visa turista, residencia temporal y la residencia definitiva. Y la residencia temporal se dividía en las distintas subcategorías que ya vamos a ver a continuación. Bien. Antiguamente existía el Departamento de Extranjería, hoy día existe el Servicio Nacional de Migraciones, que ha unificado toda la tramitación de residencia. Otra papita que les voy a dar. Yo muchas veces, si ustedes quieren hacer una solicitud de residencia que quiera tener una tramitación más rápida, no les aconsejo hacerlo por ahí, sino que les aconsejo a través de hacerlo de Cancillería, departamento, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una demora que puede ser de 3 a 4 meses, a diferencia del Servicio Nacional de Migraciones, que es una demora de 6 a 1 año. ¿Bien? Y antiguamente el sistema era físico, arcaico, hoy día el sistema de tramitación electrónica, como ustedes ya probablemente lo han comprobado, todo es electrónico, antiguamente te estampaban el pasaporte, hoy día te le entregan un estampado electrónico que hace las veces de visa o de residencia, ¿bien? Y que esa es la residencia permanente, no la resolución que otorga la calidad migratoria a la cual ustedes están optando, ¿bien? ¿Qué tipo de residencia? Como ya lo comentaba, la permanencia transitoria, que es la visa turista. Bien. No había ninguna modificación en este sentido. Se habló mucho de qué pasaba con el permiso de trabajo, con la permanencia transitoria, a diferencia de la calidad de la visa de turista. Eso se ha mantenido por igual. Yo he visto ciertos cambios que los vamos a ver a continuación. Bien, la permanencia transitoria, como ustedes bien saben, tiene una vigencia de 90 días. La persona puede ingresar a Chile sin ningún tipo de permiso consular. ¿Ya? A ver, ¿por qué comento esto? Porque existen ciertas nacionalidades, como por ejemplo la venezolana, que ustedes ya tienen conocimiento, como por ejemplo la vietnamita, que quizás ustedes no sabían. Me ha tocado tramitar residencia o permisos de ingreso a Chile por los vietnamitas, o por ejemplo los australianos, ¿no? Que no tienen acuerdos con Chile, en donde ustedes tienen que solicitar un permiso consular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder ingresar a Chile ustedes previamente tienen que haber hecho una solicitud de permiso para entrar a Chile. Es decir, tener la permanencia transitoria antes de ingresar a Chile de alguna manera. ¿Bien? La gran mayoría de los países no tienen esto. Ustedes van, ingresan los españoles, los colombianos y la gran mayoría de las nacionalidades no tienen este permiso, necesidad de permiso consular. Bien, ingresan, van al aeropuerto o ingresan por un plazo fronterizo habilitado y le otorgan la permanencia transitoria, que es la tarjeta única migratoria, donde acredita el ingreso, los datos individuales y el periodo de vigencia de la permanencia transitoria. Bien, todas las permanencias transitorias tienen un permiso, tienen una vigencia de 90 días y lo puedes prorrogar por otros 90 días más. La norma migratoria, si bien yo creo que no se ha aplicado en este sentido, sí existía la obligación de que tú puedas acreditar necesariamente una solvencia económica para poder permanecer en Chile y acreditar de que
te encuentran en Chile por medio lícito, digamos, acreditando un gasto de $47 diario. Bien, eso yo la verdad es que no lo he visto, al menos en la cantidad de extranjeros que han venido a Chile y que a través con los clientes que yo he venido asesorando, puedo ver que efectivamente por Policía Internacional no es un requisito tan esencial, o al menos no piden documentación para acreditar solvencia económica al momento de entrar a Chile con permanencia transitoria. Bien, también muchas veces porque yo recomiendo siempre generalmente entrar con una ¿cómo se llama? Con una invitación o con una carta de invitación de parte del empleador para evitar cualquier perjuicio. Yo sé que Policía Internacional se pone más quisquilloso o más mañoso, porque depende del funcionario que te toque en el aeropuerto muchas veces, o en el paso fronterizo, con ciertas nacionalidades, ¿ya? Eh, pero hay otras nacionalidades que no le ponen ningún problema, pero en general yo siempre recomiendo, y así yo se lo recomiendo a ustedes, que si un extranjero quiere ingresar a Chile por una permanencia transitoria, independientemente que se le haya hecho una solicitud de residencia que esté en trámite, siempre recomiendo que vaya con el contrato, que vaya con una carta de invitación, y que vaya con documentos que acrediten solvencia económica, especialmente si va con el grupo familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien esto no está en la norma, y hay muchas cosas que la ley migratoria, que el tema migratorio, si bien no hay una exigencia legal de la ley de migración, y ya veremos cuáles son las grandes cosas que cambian dependiendo del consulado a la cual uno hace la solicitud, sí hay muchas prácticas que se hacen habituales y por eso de alguna manera hay que siempre prever, digamos, y no esperar una situación. A mí me han llamado a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a largas horas de la noche, porque aquí migración no tiene horario en ese sentido, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo prevenir y recomiendo siempre tener esta documentación independientemente que ustedes me digan, "Oye, pero eso en la ley migratoria no aparece en ninguna parte", es verdad, pero siempre recomiendo que tenerlos por cualquier caso porque eso va a depender mucho del funcionario, ¿bien? De la PDI. Se puede prorrogar por 90 días más, ¿ya? Y, a ver, en general, y aquí me meto ya más en la letra chica, pero en general la permanencia transitoria no permite trabajar en Chile. Si bien la norma que regula la permanencia transitoria establece que pueden ingresar como turistas o con intenciones de hacer negocios o personas que quieran realizar labores en Chile, en estricto rigor, y aquí entra muy relacionado con la legislación laboral, una persona que es turista no puede trabajar. Pero existe la posibilidad, como yo lo comentaba y ustedes ya probablemente ya lo sabrán, una persona que está con permanencia transitoria sí puede trabajar. Y aquí uno entra a un poco la estrategia, ¿no? La gran mayoría de las residencias en Chile, como ya les comentaba, se demora de 6 a, 9, a un año, o sea, un poquito antes, pero ese es más o menos el rango de tiempo que se están manejando. Hace 2 años atrás yo les hubiese dicho, mira, 4 meses. Eh, Como se están demorando mucho y muchas veces los extranjeros que ustedes necesitan en su empresa necesitan estar ayer, digamos, y muchas veces a nosotros nos dicen, oye, necesitamos que un extranjero esté lo antes posible en Chile. Bueno, la demora en la tramitación de la residencia muchas veces no coincide y no conversa con la necesidad del trabajador extranjero que ingresa o que necesita estar en el hotel o donde ustedes trabajan en la empresa, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Y aquí me ha resultado muchas dudas de que hay mucha gente que espera que la residencia se le otorgue para ingresar al país. ¿Ya? Y lógicamente va a depender de la necesidad que tengan ustedes, pero si ustedes necesitan un trabajador que ingrese a Chile lo antes posible, yo siempre recomiendo que ingrese con la permanencia transitoria. ¿Ya? Porque con la permanencia transitoria la persona igual puede trabajar con el permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo se otorga de un día para otro, no demora más de 3 días y que tiene una vigencia de 30 días. Y aquí hay un distingo en comparación con la legislación anterior, que el permiso de trabajo con permanencia transitoria, si bien te lo otorgan por 30 días, yo he visto mucho que te la otorgan por el periodo de vigencia de la permanencia transitoria, es decir, 90 días, sin necesidad de que tú la vayas prorrogando por 30 días. Si dura 30 días, tú la puedes pedir máximo 3 veces por permanencia transitoria y está sujeta a la vigencia de la permanencia transitoria. Es decir, si un extranjero ingresa a Chile, es turista y después pide el permiso de trabajo y se retira de Chile, ese permiso de trabajo deja de estar vigente por el hecho de que ya la permanencia transitoria no está vigente porque el extranjero salió del país. Bien. Oigan, insisto que si tienen alguna duda me interrumpan, no tengo ningún problema. Bien. Eh, Eso por un lado.
Y esa permanencia transitoria, lógicamente usted la pueden prorrogar por otros 90 días más y estos permisos de trabajo también los pueden solicitar en la prórroga de la permanencia transitoria. Yo he visto que de repente lo otorgan por 30 días y después lo vuelvo a pedir pasados los 30 días el permiso, pero también he visto y me ha pasado mucho, y esto va a depender mucho del funcionario que te toque aleatoriamente en el Servicio Nacional de Migraciones, de que el permiso de trabajo te lo otorgan por el tiempo de vigencia de la permanencia transitoria. Bien, eso es la norma, no está así definido, pero aquí pasa de todo también en migraciones. Como yo lo comentaba anteriormente, también va a depender mucho del funcionario. Bien, ahora hay una cosa que es importante, y que de hecho hoy día en la mañana me lo preguntaron. ¿Qué pasa con con el tema tributario, ¿ya? O la residencia fiscal del trabajador extranjero que reside en Chile, o que no reside en Chile, o que al menos tiene permanencia transitoria? Acá es importante distinguir varias cosas. Hay muchos extranjeros que, si bien ingresan a Chile al no tener la residencia, reciben su renta o su remuneración de fuente extranjera, ¿bien? Y es importante tener en claro que para cara al servicio de impuesto interno, la residencia fiscal se genera por fuente chilena, remuneración de fuente chilena, o porque la persona ha residido por un periodo mayor a 180 días en Chile. Bien. ¿Y por qué lo explico esto? Porque efectivamente la permanencia transitoria tiene un plazo máximo de 180 días y eso de alguna manera no es tan baladí o fortuito, ¿no? Si bien los entes administrativos no conversan entre ellos, yo creo que sí hay una explicación desde el punto de vista fiscal de por qué la vigencia de la permanencia transitoria tiene dicho plazo en caso de la prórroga. Bien. Eh, entonces también lo explico como, porque muchas veces los extranjeros dicen, oye, mira, yo no puedo trabajar en Chile porque no quiero trabajar en Chile porque, mira, yo no tengo residencia todavía, no quiero pagar impuestos en Chile porque si no voy a pagar el doble impuesto de acuerdo al país donde yo vengo, especialmente quizás las empresas que son multinacionales. Yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, trabajamos con un hotel que tiene hoteles a lo largo de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, claro, hay mucha movilidad internacional. Incluso hay hoteles que traen gente de Europa y eso también de repente se vienen por 6 meses, de repente se vienen a hacer un curso. Entonces, va a depender mucho también, y aquí también me interesa hacer el distingo, que no siempre es necesario hacer una solicitud de residencia, especialmente si la persona viene por un periodo acotado o viene por un curso en particular o viene a hacer un reemplazo, no sé. También es importante distinguir por qué razones el extranjero viene a Chile, porque muchas veces uno dice, ya, oye, voy a tener que hacer la residencia. De todas maneras, le voy a hacer la solicitud, pero no es necesario, especialmente si la residencia se demora en respuesta desde la que se hace la solicitud en un periodo de 6 a 1 año aproximadamente, 6 meses a 1 año. Bien, residencia temporal. Todas las residencias temporales tienen un plazo limitado por 2 años, ¿ya? Independientemente de la subcategoría. Y aquí, por eso lo explico en lo que decía anteriormente, la subcategoría, la residencia temporal se divide por subcategoría. Yo aquí solamente voy a tocar tres, que son las más usuales, ¿ya? Digo las más usuales porque son las que más me ha tocado tramitar, que es la de reunificación familiar, que son aquellas personas que tengan un vínculo con algún chileno, ¿ya? Actividades lícitas remuneradas, que yo creo que es la solicitud de residencia más usual, ¿ya? La solicitud de residencia temporal más usual, y las extitulares de residencia definitiva, que son aquellas personas que, habiendo perdido la calidad migratoria de residente definitivo por haber permanecido fuera de Chile por un plazo mayor a 2 años, y no haber mostrado la intención de querer permanecer con esa residencia en el consulado de Chile en el extranjero, puedan volver a solicitar una residencia temporal habiendo sido ex titulares de una residencia definitiva, ¿ya? Ya sea por la vigencia de la ley con la ley nueva o con la ley anterior también, ¿ya? Ha pasado que de repente hay personas que tienen la residencia definitiva otorgada de acuerdo a la legislación extranjera anterior, migratoria anterior, y igual también se puede hacer este tipo de solicitud. Supuestamente es más rápida, pero la verdad es que no, yo no lo veo que sea tan así, efectivamente, que yo pueda optar por una residencia por el hecho de que sea más rápida. Lo que sí, yo creo que sí hay yo creo que sí hay una diferencia en el caso de la visa Mercosur, la antiguamente llamada visa Mercosur, que eh,
tú puedes optar a una residencia temporal por el hecho de ser un extranjero nacional de uno de los países de la visa Mercosur, como puede ser, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Bolivia. Bien. Brasil, donde tú puedes optar a la visa Mercosur y supuestamente es más rápida, yo sí lo he visto, ya se los comento, pero no necesariamente porque yo también he visto situaciones donde las personas optan a la visa Mercosur, que tiene tramitación o requisitos más menores o menos engorrosos, como puede ser una residencia temporal de actividades lícitas remuneradas, y aún así se puede demorar 6, 7 meses. Bien, pero usualmente es más rápida y sale antes la solicitud. Bien. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los titulares y dependientes? Antiguamente, el titular era la única persona que podía ejercer labores remuneradas y los dependientes no necesariamente podían ejercer labores o trabajar en Chile. Hoy día la distinción entre titular y dependiente, si bien es nominal, no existe, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, las personas, si un trabajador viene con su cónyuge o con su pareja o con su conviviente civil, por ejemplo, no con su pareja, pero conviviente civil, tiene que haber un reconocimiento civil en ese sentido, el vínculo puede ejercer labores remuneradas en Chile con esa calidad de residencia temporal como dependiente, ¿ya? Me ha pasado en un par de ocasiones, por ejemplo, que viene una persona a trabajar, me pasó de hecho con un hotel, y aquí hicieron el acuerdo de unión civil y su pareja lo contrataron también en la misma empresa. Bien. Y en ese caso ya tenía la de residencia, hicieron la solicitud una vez que hicieron el acuerdo de unión civil, el acuerdo el sí. eh, él optó, ella también ya podía trabajar porque tenía la misma calidad migratoria que el titular, independientemente que haya sido un dependiente. ¿Ya? Bien, la residencia temporal, por ejercer labores lícitas remuneradas, como bien ya he señalado, son para aquellas personas que quieran ejercer labores remuneradas en Chile. Ahí la norma habla de labores remuneradas lícitas, bajo vínculo de subordinación y dependencia con un empleador que tenga domicilio sucursal en Chile. ¿Ya? Pero también, y eso es una figura que se ocupa muy poco, para también aquellas personas que tienen una oferta también en Chile. Y eso también cambió con la legislación anterior, donde tú tenías que tener un contrato, ya necesariamente. Hoy día tú puedes optar a una situación, a la residencia temporal, teniendo una carta oferta, pero después tiene un plazo para poder suscribir el contrato de trabajo acá en Chile. Yo creo que esa tramitación esa gestión es más engorrosa o más demorosa, pero también te asegura a ti como empleador, de alguna forma, que quieras tramitar una residencia con una persona que no tiene la seguridad de contratarla. Pero me parece que esa discusión no es tan práctica, en lo personal, en mi opinión, porque independientemente que tú le hagas un contrato de trabajo y le hagas una y le hagas una solicitud de residencia, la persona igual se va a venir acá a Chile, existe la obligación, la cláusula de vigencia del contrato de trabajo, que es una formalidad que tú tienes que tener en todo contrato de trabajo, suscrito por un extranjero no residente, de que la obligación de prestar los servicios en Chile va a estar supeditada al otorgamiento de una residencia o permiso de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy usual que, independientemente que después se termine el contrato de trabajo o no quiera seguir con esa persona, eso es aparte al tipo de residencia o la calidad migratoria que tenga la persona. Bien. Incluso por otro lado también, eh, si tú me ha pasado mucho que en las solicitudes de residencias, ya lo veremos en los requisitos, que lo vamos a ver aquí, el contrato de trabajo o los requisitos que debe cumplir el contrato de trabajo, muchas veces la fecha del contrato de trabajo no va a ser la misma de la entrada en vigencia de las labores efectivas del trabajador. Tú haces la solicitud, por ejemplo, en marzo de este año y la persona va recién tener la residencia en diciembre, por ejemplo, del 2025. Ahora, todo el tiempo intermedio, quizás la persona vino y ha trabajado acá en Chile. Se ha ido del país para renovar su permanencia transitoria y después ha vuelto a ingresar y ha vuelto a prestar los servicios de acá. Bueno, me han preguntado muchas veces, bueno, ¿qué hacemos con el contrato de trabajo? ¿Ya? ¿Qué pasa con las condiciones previsionales del trabajador? ¿Desde cuándo existe la obligación del empleador de pagar las condiciones previsionales? ¿Ya? Yo voy a hacer la distinción de aquí las obligaciones laborales y las obligaciones migratorias son carriles totalmente distintos y separados. ¿Ya? Eh, Incluso, tanto es así que la Dirección del Trabajo no tiene competencia para poder fiscalizar a las empresas del cumplimiento de las obligaciones migratorias.
¿ya? Es incompetente la inspección del trabajo o la dirección del trabajo para poder fiscalizar de si el empleador cumple o tiene trabajadores que se encuentran en una situación migratoria irregular. Lo que sí puede hacer, aunque yo nunca lo he visto, salvo ciertas excepciones, yo te diría que en 2018 la Inspección del Trabajo o el Departamento de Extranjería en ese minuto y hoy día el Servicio Nacional de Migraciones hace pocas fiscalizaciones in situ, salvo que tengan denuncias por parte de la PDI o trabajadores que hayan denunciado al empleador de contratar extranjeros ilegales o irregulares en Chile. ¿Bien? En segundo lugar, cuando la Dirección del Trabajo hace un proceso de fiscalización y constata situaciones de trata de personas o trabajadores que se encuentran irregulares o ilegales en Chile. Bien. Salvo ciertas excepciones, el Servicio Nacional de Migraciones sí hace fiscalizaciones, pero la verdad es que son bastante poco usuales. ¿Ya? Hoy día el Servicio Nacional de Migraciones está absolutamente colapsado, a mi juicio, para poder tener el tiempo suficiente y hacer solicitudes de fiscalizaciones ya hechas por los trabajadores en Chile. Lo que sí yo me preocuparía sería cumplir con las obligaciones laborales. Y acá hay una gran diferencia, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces yo digo, oye, me dicen, oye, no tengo al trabajador residente en Chile. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le pago cotizaciones previsionales? ¿Qué tiene que tener el contrato de trabajo? ¿Cómo cumplo con la obligación laboral? ¿Tú puedes tener trabajadores prestando funciones en Chile y no tener una residencia? Sí. Bien. La norma migratoria te sanciona a ti como empleador si tiene un trabajador que no tiene una residencia o que no tiene una situación migratoria regular y está prestando servicio en Chile. Bien. Ahora, eso en la práctica casi no existe fiscalización. Yo muchas veces digo, oye, que saque el permiso de trabajo que dura de un día para otro la solicitud, tú lo haces un lunes y tienes la respuesta el martes o el miércoles, y la persona está autorizada para cumplir con la norma migratoria y cumples con la obligación laboral. Bien, ahora, ¿qué contrato acompaño al permiso de trabajo? Porque de alguna manera acompaña el mismo contrato que yo acompañé en la residencia, en la solicitud de residencia. Y yo aquí señalo mucho que cara a la dirección del trabajo, lo único que basta es que el contrato de trabajo esté firmado ante el ministro de Fe. Yo no tengo que cumplir con la obligación cara a la dirección del trabajo en caso de que me hagan un proceso de fiscalización y me pidan la documentación laboral de un extranjero que no tenga residencia en Chile. Yo tengo que acompañar un contrato de trabajo que esté regularizado con las cláusulas legales de vigencia, la cláusula de la renta y la cláusula de cotizaciones, con la formalidad propia del contrato de trabajo y que esté autorizado ante notario acá en Chile. Y basta con eso. De repente me pasa mucho que se enredan, oye, tengo que acompañar el contrato, pero el contrato yo no lo tengo, porque tiene el trabajador, se lo tengo que pedir, el contrato que acompañó en el consulado, eso no es necesario. Eso es para cumplir con la legislación migratoria. Bien. Otra cosa son las obligaciones laborales. Bien. Y lo que me va a pedir la dirección del trabajo es si yo cumplo las obligaciones laborales y cómo cumplo las obligaciones laborales con cualquier otro trabajador chileno. Así lo tengo que cumplir con un trabajador extranjero. Bien. Y por segundo lugar, el pago de las cotizaciones previsionales. Bien. Y aquí hay de todo, ¿ah? Aquí yo siempre tengo que cumplir con las Ahí obligaciones sí no laborales y trabaja previsionales con los trabajadores extranjeros. trabajo el viernes. ¿Bien? El ¿Alguien viernes. que me quería hacer alguna pregunta? Que tengo que ir a Yo las dos. no, Entonces la Flo me dijo, bueno, vaya al dentista, llega a la... yo había abierto Ya. el Ahí, bien. micrófono. Que parece que había otra persona que estaba hablando ahí. Ya, Sí, ahí lo oye, silencié. respecto a este tema, sí, respecto a Sí. este tema, hay dos preguntas que prefiero hacer, que están en el chat, Jorge. Gisela Ah, pregunta, un poco lo mencionaste, pero para responderle a Gisela, ¿dónde se solicita el permiso de trabajo? ¿En dónde se hace el trámite? bien. El trámite del permiso de trabajo, Gisela, se hace en el Servicio Nacional de Migraciones. Así como existe la opción de hacer la solicitud de residencia siempre y cuando estés en un servidor extranjero o estés acá en Chile con un VPN conectado a un servidor extranjero, como también yo lo he hecho, se hace el mismo trámite ahí y tú acompañas los documentos que te solicitan. Bien, eso es en respuesta a tu pregunta. Perfecto. Y lo otro que un poco lo que hablaste al comienzo, pero Susana acá pregunta que antes de pandemia, efectivamente, el trámite para generar el RUT y visa de trabajo se demoraba un par de semanas, ¿ya? Y ahora se demora 6 u 8 meses y no pueden ser contratados, lo que obviamente desalienta a los empresarios a hacer este trámite.
Sí, cómo agilizar este trámite y dónde recurrir si todo está en línea. ¿Ya? buena pregunta. A ver, de partida yo respondo lo primero, si puedes ser contratado, ¿ya? Lo que pasa es que yo entiendo que en los temas migratorios muchas veces uno ve temas muy personales, porque claro, la visa de una persona, digamos que muchas veces viene con familia, entonces los problemas son domésticos, más que quizá un problema laboral de alguna manera, ¿no? Entonces, pero si tú puedes contratar a una persona y esa persona puede tener estabilidad laboral acá en Chile. Lo que pasa es que se generan muchas veces, bueno, ¿no? ¿Cómo le pago la remuneración, digamos? ¿Cómo le pago las cotizaciones? Bien. Existe hoy día la posibilidad de que bancos abran cuenta en Chile. Yo en general lo he hecho a través, por ejemplo, del Banco Vice. Doy un dato. Siempre y cuando yo saque algún certificado ante el Servicio de Impuesto Interno de que estoy prestando servicio acá en Chile. Y evidente, el Servicio de Impuesto Interno incluso le ha dado un RUT, que no es el mismo root que te entrega, que es una especie de root, entre comillas, digo, porque también es importante distinguir que el única institución que te puede entregar un root es el servicio civil, registro civil, pero te pueden dar un root y con eso hay ciertos bancos como el Vice que te pueden abrir cuenta, ¿ya? Eso lo digo como para que ustedes lo sepan. Ahora, efectivamente, cuando la solicitud ingresa al Servicio Nacional de Migraciones, eso es como tierra de nadie, ¿ya? Y es un limbo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces tú no puedes saber quién es el, el- 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 el ejecutivo o el administrativo del Servicio Nacional de Migraciones que está viendo la solicitud, en qué etapa está. Muchas veces la única etapa está revisión de documentos, después de la revisión de documentos previa a la autorización, incluso hay realmente resoluciones pendientes de firma, pero claro, son estados que muchas veces perduran por 6 meses, un año, ¿bien? Y efectivamente, como tú dices. Entonces, no hay ninguna manera de poder resolver en qué estado está el trámite o tratar de apurarlo, ¿ya? Y aquí, a ver, yo he visto de todo, ¿no? Aquí muchas veces yo he visto que hay empresas que logran la tramitación de las residencias por periodos cortos. eh, Y yo no voy a decir nombre acá porque después está grabado esto y yo no, no quiero comprometer a nadie, pero muchas veces tienen datos en el Servicio Nacional de Migraciones, contactos que permiten apurar, pero si yo he ido al Servicio Nacional de Migraciones y los ejecutivos están con cámara atrás viendo todo lo que hacen en las pantallas, precisamente para que no pasen estas situaciones donde tú puedes apurar una solicitud. Ahora, formalmente lo que puedes hacer es, y lo que yo he hecho muchas veces, es que cuando tú, por ejemplo, traes personas que son importantes para la empresa, por el cargo estratégico, tú puedes solicitar una carta para poder apurar, explicando con antecedentes objetivos de por qué razón necesitas que la persona esté en Chile con una residencia otorgada, ¿ya? Muchas veces los cargos gerenciales, los cargos estratégicos para las compañías, quizás en los hoteles puede ser que no sea mucho, pero puede ser, por ejemplo, que un hotel que tenga contratado con un acuerdo comercial con el Estado o con una empresa estatal, necesariamente tenga que tener, por ejemplo, el gerente general que lo traigan de fuera, una residencia rápida porque es el representante de la compañía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, que suscribe documentos, que necesariamente tiene que tener residencia en Chile para que firme documentos y cerrar acuerdos comerciales quizás con otras empresas, especialmente quizás hoteles que tengan acuerdos con empresas de temas de alojamiento, en fin. Entonces, lo digo porque esa gestión sí se puede hacer, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí si esas gestiones son suficientes para, y con esa gestión ya voy a tener respuesta, no, ¿ya? Aquí importa mucho el cateteo, ir presencialmente al Servicio Nacional de Migraciones, especialmente en regiones que no tienen tantas solicitudes. Nosotros hemos ido mucho, por ejemplo, con el director regional del Servicio Nacional de Migraciones, en Valparaíso, en la quinta región, en tema del Paraíso, y hacer la solicitud con ellos. Como tienen todo en línea, uno pide una audiencia, le explica el caso y además de enmendar la carta, uno expone el caso ahí a través de un documento emitido por la empresa, por ejemplo, y ellos te pueden apurar el trámite. Bien. Pero lamentablemente hoy día el ticket de ayuda no sirve. Muchos de los tickets de ayuda, ustedes ya, quizás algunos ya lo han aplicado, no es suficiente para apurar la residencia. Por lo tanto, las únicas gestiones que quedan son, bueno, salvo que tú tengas algún contacto adentro que te pueda ayudar en la tramitación y apurarla, pero la mayoría y el común de los mortales no lo tiene. eh,
y es necesario hacer estas gestiones que yo les comento. Bien. Eh, Eso en respuesta a las preguntas que ustedes nos hacían. Bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Yo generalmente recomiendo ciertos requisitos aquí en el contrato de trabajo, solamente me voy a centrar en eso. Lo demás ya probablemente ustedes lo conocen, pero además del pasaporte, certificado de antecedentes penales, esos documentos apostillados. Aquí yo he visto mucho que de repente los vuelven a pedir por la demora. Yo hago la solicitud en marzo, por ejemplo, y en junio me vuelven a pedir el certificado de antecedentes penales vigente. Bueno, eso muchas veces no ocurre porque ustedes hayan hecho una mala solicitud, sino que ocurre porque el fiscalizador que vio o el administrativo que vio ese documento lo vio en un periodo donde ese documento ya no era válido, ¿ya? Pero ustedes lo acompañaron dentro de los 60 días de vigencia de dicho documento y muchas veces lo vuelven a pedir. Yo siempre recomiendo que si el periodo pasaron 6 meses desde que se hizo la solicitud, vuelvan a pedir los certificados de antecedentes penales porque así ustedes se adelantan en caso de que lo pidan, porque muchas veces cuando piden documentos adicionales tienen un periodo de 60 días para acompañarlo. Entonces muchas veces para no estar corriendo, yo siempre lo pido con antelación, especialmente si el administrativo no vio los documentos o no vio la solicitud con tiempo. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos? El contrato debe ser suscrito por una persona natural. Si lo firma la empresa acá en Chile, no lo firme el trabajador. Me ha pasado mucho que de repente el trabajador, el extranjero va al consulado y ya lo lleva firmado. Y el consulado que le dicen, lo lamento mucho. Usted tiene que firmar acá el documento in situ ante el cónsul. A ver, usted me puede decir, oye, pero eso es una lesera. Efectivamente, yo lo considero una lesera, porque el extranjero puede decir, oye, no, pero si esa es mi firma, yo lo firmé, doy fe de eso. Independientemente de eso, me ha pasado mucho con los consulados de España, me ha pasado mucho con el consulado de Canadá, me pasó una vez que yo incluso tuve que hablar con el cónsul, con el cónsul para explicarle cómo funcionaba la legislación, especialmente cuando las legislaciones migratorias entró en vigencia, cuáles eran los requisitos, que a ellos pedían unos antecedentes que no eran necesarios. Bueno, yo les recomiendo que siempre, por favor, y esto siempre lo insisto porque lo he visto mucho, que muchas veces se demora en hacer la solicitud por estos temas, el contrato únicamente tiene que estar firmado por el empleador acá ante notario en Chile, con 3 copias y se lo envían al extranjero para que el extranjero lo vaya a firmar al consulado previa solicitud de la cita. En el consulado de Perú están dando cita por 2 meses, con 2 meses de antelación, así que yo siempre recomiendo y deben acompañar, y aquí hay una cosa importante y qué bueno que me acordé de esto, más allá del requisito que yo le acabo de mencionar, cuando ustedes piden cita, al menos el consulado de Lima, ¿bien? O de Tacna, en el consulado de Mendoza, en el consulado de Montevideo, en el consulado de España, de Madrid o el consulado de Barcelona, acompañen al momento de hacer la solicitud de la cita consular para que el extranjero vaya a firmar el contrato de trabajo firmado por el empleador, eventualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo piden. Usted me va a decir, oye, pero eso no es un requisito que dice la ley. No, pero en la práctica se han constituido ciertos requisitos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces los consulados, cuando piden la hora, los extranjeros van con el contrato y no está firmado ante notario. Entonces muchas veces lo piden con antelación para verificar que el contrato esté bien tramitado, tenga una vigencia mayor a 3 meses, que es otro de los requisitos. Muchas veces me ha pasado, yo voy a hacer un contrato de trabajo por un mes y después veo si se lo renuevo cuando llegue para acá. No, contrato de 3 meses. Y yo siempre recomiendo que más de ponerle 3 meses, póngale contrato indefinido. Siempre recomiendo poner contrato indefinido porque si ponemos 3 meses y el trabajador al mes no me sirve, voy a tener que pagarle el tiempo que le queda. En cambio, si pongo contrato indefinido, lo único que voy a tener que pagarle es el mes de aviso, ¿no? ¿Bien? Entonces, yo siempre recomiendo poner contrato indefinido y me ha pasado que en algunas oportunidades, muy pocas veces, pero me ha pasado que la solicitud de residencia acompañado por un contrato que tiene vigencia de 3 meses, de repente el funcionario ignora la norma, la migratoria, y dice, no, el contrato está contratado está indicada la vigencia por 3 meses y está mal, y me lo rechazan. Y yo no tengo cómo después reclamar eso, porque la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones está tan mal hecha, digamos, o al menos no puedes consultar en qué estado está el trámite, o si tienen un rechazo, no sabes por qué te lo rechazaron, o muchas veces no tienes por qué, con quién hablar. Bueno, va a tener que hacer toda la solicitud nuevamente. Entonces yo siempre recomiendo que sea indefinido para que no haya ningún tipo de impedimento posterior. Bien. ¿Qué más? Eso.
Y una cosa importante, las cláusulas. Cláusula de vigencia, cláusula de régimen previsional, impuesto a la renta. Antiguamente existía la obligación de poner cláusula de viaje, hoy día es optativo. No es obligatorio poner cláusula de viaje, no es obligatorio pagarle los pasajes al trabajador extranjero que ingresa a Chile. Antiguamente sí existía esa obligación, hoy día no. ¿Bien? Es optativo por parte del empleador o que lo pacten las partes. ¿Bien? Entonces, eso por un lado. Y la cláusula de previsional, y aquí me quiero entrar en un tema que no es menor, es, bueno, ¿qué pasa si el extranjero quiere, bueno, quizás no nos va a dar el tiempo, pero quiero un poco meterme en este tema que quizás ha generado harta duda y últimamente se ha permitido que han habido muchas solicitudes de extranjeros para retirar los fondos previsionales de la AFP. Bien, por la ley 18.156. Entonces, en la práctica, bien, yo recomiendo, esto es una recomendación que yo lo hago, que en general recomiendo que el contrato de trabajo tenga la cláusula de régimen previsional en Chile. Independientemente de que con posterioridad ustedes crean que el trabajador, ustedes quieran que el trabajador o el trabajador haga la solicitud de que él va a cotizar en el sistema previsional extranjero, ya sea su país de origen o un país extranjero. Bien, porque después igualmente puede hacer la solicitud. Bien. Y ustedes también tienen la obligación, y ustedes tienen la misma obligación que cualquier trabajador chileno. Bien. En cambio, si ustedes hacen el régimen previsional que la persona va a cotizar en el sistema previsional extranjero, tienen que acreditar de que la persona efectivamente esté adscrito a un sistema previsional en el extranjero. Bien. Y para eso tendrían que hacerle un anexo al contrato donde ustedes se eximen de la obligación de cotizar en el sistema de AFP, acá en Chile, por la ley en su pensión, y acreditar de que efectivamente el trabajador extranjero se encuentra adscrito a una situación, a un sistema previsional extranjero. Bien. Insisto, las obligaciones migratorias son obligaciones distintas a las obligaciones laborales. Bien. Entonces, ¿por qué hago siempre esta distinción? Porque muchas veces me dicen, oye, pucha, yo no le voy a poder cotizar en Chile, entonces no le voy a tramitar la residencia. No es cierto. Bien. Yo puedo gestionarle y pagarle las cotizaciones previsionales acá en Chile a través del trámite que me imagino que ustedes ya saben, donde la persona va a la AFP, abre este RUT provisorio para que ustedes únicamente le puedan pagar las cotizaciones en Chile, mientras el trabajador todavía no tenga un RUT definitivo otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, perdón, por el Registro Civil. Bien. Bien, aquí esto, entiendo, Gabriel, que ustedes van a compartir esta presentación, así que estos son Sí. meramente informativos, cuáles son los requisitos que yo debo acompañar en caso de que venga con una familia, aquí aparecen mencionados, y también si vengo con hijos menores de edad o con hijos mayores de edad entre 18 y 24 años. Bien. Bien, aquí también esto lo voy a pasar rápidamente. Aquí es importante tener en claro, esto también se los voy a mandar, de que la vigencia de los documentos que nosotros acompañamos tienen que estar vigentes, especialmente los documentos privados, dentro de 30 días contados de la fecha de la emisión, ¿ya? Y los documentos públicos, 60 días contados de la fecha de la emisión. Esto es súper importante. Yo siempre lo cuento como días corridos, aunque ustedes me pueden decir, no, pero es que es un día administrativo. Yo no quiero entrar en esa discusión, especialmente si el funcionario del Servicio Nacional de Mediciones que va a ver esto, que va a ver esta solicitud, quizás no va a tener tanto conocimiento de si los días son hábiles o no hábiles. Yo siempre lo cuento para asegurarme más yo, digamos, que entrar en esta discusión, digamos, de buleya con el funcionario que va a ver mi solicitud. Yo prefiero que sean días corridos, 30 días corridos contados de la fecha de la emisión en los documentos privados y los documentos públicos 60 días corridos desde la fecha de la emisión. Bien. En general, y aquí no lo dice la norma, pero si ustedes solicitaron, si hay un extranjero que está como turista en Chile y ustedes pidieron la solicitud de trabajo, el permiso de trabajo con esa persona, ¿bien? Y después este permiso de trabajo lo vuelven a pedir, es decir, vuelven a pedir una prórroga porque todavía no ha sido otorgada la residencia temporal. Esa prórroga, ustedes tienen que, al permiso, tienen que acompañar el contrato, ¿cierto? Para acreditar de que la persona tiene una relación contractual o un contrato de prestación de servicios con el empleado, con la empresa. Ese contrato tiene que estar vigente. Entonces, yo siempre recomiendo que junto con el contrato acompañe un certificado de vigencia del contrato de trabajo, junto con el contrato, bien digo,
para hacer la solicitud de prórroga del permiso de trabajo, ¿ya? Para demostrar de que ese contrato todavía sigue vigente, porque yo puedo perfectamente acompañar un contrato que ya no existe ninguna relación contractual con ese empleador, ¿bien? Entonces yo tengo que acompañar un certificado de vigencia, apostillado, o sea, perdón, legalizado ante notario, para poder acreditar de que yo, al momento de hacer la solicitud de prórroga del permiso de trabajo, estoy efectivamente trabajando, ¿bien? Esto también me lo voy a saltar, son las etapas y más o menos los periodos, como ya lo comentaba, de 6 a 1 año hoy día, quizá antiguamente lo hubiese dicho que son con de 3 a 4 meses. Bien. Recomendaciones. A ver, yo siempre digo acá, va a depender de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como yo lo comentaba al principio, puede ser que yo tenga un trabajador que venga por 3 meses. ¿Es necesario hacer una solicitud de residencia? Yo no les recomiendo hacer una solicitud de residencia, porque la persona va a estar de vuelta de su país y todavía no va a tener una respuesta a la solicitud de residencia. Yo, porque yo quiero que la persona venga a trabajar. Bueno, va a depender también del tipo de empresa o hotel que ustedes tengan, por ejemplo, ¿ya? O el servicio que ustedes otorguen. Muchas veces las empresas que tienen empresas ubicadas en el extranjero le siguen pagando la remuneración en el extranjero. Eh, Por lo tanto, el contrato de trabajo sigue vigente en el extranjero, no lo han finiquitado, especialmente cuando las personas vienen por un periodo determinado y bastante acotado, como puede ser un periodo de 3 meses, ¿ya? Entonces yo siempre recomiendo que vengan como turistas, porque el turista puede trabajar acá a través del permiso de trabajo, con todo lo que ya les he señalado, ¿ya? Y es un trámite que ustedes, digamos, no cuesta nada hacer, digamos, en cuanto al periodo, al tiempo que ustedes que requieren de ustedes para hacer la solicitud, ¿bien? Entonces va a depender mucho esta estrategia de cómo traer extranjeros a Chile, especialmente si ustedes quieren traer personas que quieren que estén ahora ya. Me ha pasado muy pocas veces que yo diga, oye, mira, va a llegar una persona al 2026 a Chile. No, eso pasa re poco. En general, eh, las personas las necesitamos ahora ya. Entonces, con ese ánimo, muchas veces no hay ningún problema que la persona comience a prestar los servicios acá estando como turista. De hecho, yo les diría, la gran mayoría de los extranjeros que están acá en Chile y que hicieron una solicitud de residencia, están como turistas acá prestando servicio por la demora del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, esa es una realidad que va más allá de la negligencia o no que nosotros como empleadores podamos tener, o no como empleadores o como trabajadores podamos tener. Porque la negligencia es de parte del Servicio Nacional de Migraciones que se demora una enormidad en otorgar las residencias que se han solicitado. Entonces, ojo con las estrategias que ustedes puedan tener con su gente que quieran traer a Chile y que no lo quieran hacer porque la persona no tiene aún la residencia. Bien, la persona igualmente puede prestar los servicios acá en Chile. ¿Cuáles son las grandes recomendaciones que yo hago en la tramitación de residencia? En primer lugar, la cláusula del contrato, 3 meses, como yo lo comentaba, yo siempre lo indico como indefinido para evitar perjuicio en la solicitud de tramitación o la revisión de la documentación que el administrador del Servicio Nacional de Migraciones pueda tener. Después, el contrato que siempre sea con el pasaporte. Me ha pasado muchas veces que de repente el contrato le ponen el DNI de su país de origen. Y muchas veces lo hacen porque optan a la visa Mercosur. Entonces, la residencia temporal por el acuerdo de Mercosur lo hacen con el DNI porque ese DNI acredita que la persona es nacional de Uruguay, por ejemplo. Hágalo con el pasaporte, ¿ya? Porque me ha pasado que no lo hacen con el pasaporte y después, ¿qué pasa? La tramitación de la residencia, en vez de demorarse 6 meses, se demora más de 1 año porque tiene observaciones de parte del funcionario del Servicio Nacional de Migraciones y dice que el contrato de trabajo venga con el número de pasaporte del extranjero. ¿Y por qué el pasaporte? Porque la residencia está vinculada al número de pasaporte. Tan así es que si yo opto a la residencia y en el periodo de tramitación de la residencia se vence mi pasaporte y después yo tengo que rectificar que el pasaporte es un pasaporte nuevo, porque cuando me entregan el estampado electrónico está asociado al pasaporte y eso le va a aparecer a la Policía Internacional al momento de ingresar a Chile, ¿ya? Por eso el contrato de trabajo debe indicar el pasaporte. Otra, como ya lo comentaba, la firma del trabajador que sea al momento de ir al consulado, no antes. ¿Bien? La cita al consulado, estas son cuestiones que se las comento porque son los errores quizás más comunes que yo he visto que son errores domésticos, ¿ah? Que no lo dice la norma.
pero que yo además he visto en la tramitación de la residencia. La cita al consulado con el contrato firmado. Siempre. Por el empleador ante notario. Solamente por el empleador. Bien. Y yo aquí soy bastante majadero que cuando nosotros tramitamos al extranjero, yo siempre soy bastante insistente en que por favor no firme el contrato el trabajador extranjero hasta que no vaya y asista al consulado. Bien. Ahí hay una mano levantada, Gabriel, no sé si de Francisca Herrera. Sí, Francisca, si quieres activar el micrófono, porque no hay pregunta en el chat. O se le pasó la mano. Ya. O se le pasó. Bien. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, si yo quiero que el extranjero venga lo más pronto posible a Chile, pero no tiene residencia? Ya lo he insistido en esto. ¿Ah? Eh, las obligaciones laborales son distintas a las obligaciones laborales y previsionales son distintas a las migratorias. ¿Ya? Y yo, dependiendo de la necesidad, lógicamente, que tengan ustedes con su gente, yo siempre recomiendo que la persona venga igualmente a Chile con la permanencia transitoria. Bien. Y eso no afecta en nada la tramitación de la residencia. Y me han dicho mucho de qué pasa si yo hago la solicitud de residencia temporal. Y la solicitud de residencia temporal está en trámite, ¿ok? Y yo, mientras tanto, en este lapso de que hago la solicitud y me otorgan la residencia, decido que la persona venga a Chile con la permanencia transitoria. Y me han preguntado, bueno, ¿qué pasa si efectivamente la residencia transitoria se ve perjudicada su tramitación por el hecho de yo haber ingresado a Chile como turista? Y la ley de migración no permite tener dos calidades migratorias en un mismo momento. Es decir, yo no puedo ser residente temporal y al mismo momento tener la permanencia transitoria o ser turista. Entonces, o soy turista o tengo la calidad de residencia temporal. Bien. Pero en el caso que yo le he comentado, es decir, que la persona, mientras todavía no tenga su solicitud de residencia temporal, esté en trámite y la persona quiera venir a Chile como a trabajar con permanencia transitoria, no hay ningún problema que lo haga, porque no hay ninguna incompatibilidad en hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la calidad migratoria de esa persona? Turista. Porque la solicitud de residencia todavía no ha sido resuelta, por lo tanto no hay ningún impedimento y no afecta en nada en que la persona venga a Chile y ingrese a Chile y trabaje con esta permanencia transitoria con un permiso de trabajo. Y aquí es importante que lo haga por un permiso de trabajo. Obviamente que el Servicio Nacional de Migraciones puede que revise al momento de otorgar la residencia si la persona ha trabajado en Chile y ha ingresado, pero no hay ningún problema que lo haga. ¿Ya? Yo he visto muy pocos casos y de hecho en algunas situaciones me ha pasado, no mía, pero lo he visto, de que de repente el funcionario dice, oye, yo le voy a rechazar la solicitud de residencia temporal porque la persona ya tiene una calidad migratoria de turista. Y eso no es cierto, ¿ya? De hecho, cuando te otorgan la residencia temporal, la residencia temporal se activa cuando tú sales del país. Entonces, si la persona opta la residencia definitiva, o temporal, si no entienden, me preguntan, ¿ah? Si no me explico bien, me lo preguntan sin un problema. Si ustedes hacen la solicitud de residencia temporal e ingresan a Chile y les otorgan la residencia temporal, ustedes tienen que salir y volver a ingresar. Ahora, ¿necesitan salir a su país de origen? No. Pueden salir a Mendoza, pasan un fin de semana en Mendoza si quieren y vuelven a Chile por un paso habilitado y no hay ningún problema. Incluso yo de repente he visto que salen las personas, pasa media hora y después vuelve a entrar y no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? Porque la legislación otorga la residencia a las personas que estén ubicadas en el extranjero. ¿Bien? Entonces, es por eso el motivo de que la persona tiene que salir, de alguna manera, resetear su calidad migratoria y volver a entrar con esta nueva calidad migratoria de residente temporal. ¿Bien? Bien, como yo le comentaba, ¿puedo trabajar sin residencia? Sí, puedo trabajar sin residencia siempre y cuando tenga el permiso. ¿Bien? ¿Qué pasa con este RUT provisorio? Le puso entre comillas el RUT provisorio. El RUT provisorio únicamente sirve para que, digamos, resolver una situación en la práctica de muchos extranjeros que se encuentran en Chile sin una residencia aún otorgada. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo quiero trabajar, porque, bueno, tengo que trabajar, digamos, tengo quizás mi familia acá, o quizás no tengo mi familia acá, pero bueno, quiero vivir, digamos, en Chile, ¿no? Bueno, yo cumpliría con las mismas obligaciones laborales que con cualquier trabajador chileno.
Ok, pero yo no lo puedo iniciar, no tiene root la persona, ¿cómo le pago las cotizaciones? Bueno, probablemente usted ya tenga la respuesta en este sentido, ¿ah? La tramitación de el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores es una obligación para todos los empleadores que tengan trabajadores, independientemente si son extranjeros, si están irregulares, si están ilegales, si están muy regulares, tengo que cumplirlo igual. ¿Y cómo lo hago en el caso de trabajadores que no tengan root? Bueno, el trabajador tiene que hacer la solicitud en la AFP, acompañando el contrato de trabajo. Aquí yo he visto de todo, ¿ah? Y la AFP le otorga una solicitud, un RUT provisorio eh, para que el empleador le pueda cotizar en ese RUT. Y una vez que tenga ya el RUT definitivo, la persona puede hacer esa transición e informa a ese RUT definitivo para que la AFP, la institución previsional, pueda asociar los fondos previsionales a el RUT definitivo. Bien, digo RUT definitivo porque para hacer la distinción con este RUT provisorio o mal llamado RUT provisorio. Bien. Perfecto. Jorge, Eh, ahora sí, Francisca, Hola, parece que tenía un sí, problema con el micrófono. Ya, ahora sí, sí. ah, perdón. Hola Jorge, ¿cómo Francisca, estás? muy bien, ¿y tú? Bien, oye, una pregunta cortita. En algún momento escuché que la firma del empleador para el contrato que tienen que presentar en el consulado tenía que ser con firma digital. ¿Es así? Buena pregunta. Porque A no sé ver, si es una no es que llegue allá. Claro, no es un un... requisito que me lo puedan rechazar porque no viene con firma digital. Sí, yo he visto, en un caso, Francisca, he visto que el ¿Mm? consulado lo rechaza, Claro, ya, porque debe venir con la firma de puño y letra. Ahora, eso es una ignorancia por parte del consulado, porque muchas veces la firma electrónica está autorizada, ¿ya? ya, Especialmente con las notarías que autorizan las firmas electrónicas, porque tú contrato de trabajo tienes que firmarlo acá ante notario. Entonces el claro, notario lo legaliza y legaliza también la firma electrónica, ¿no? sí, O lo sobre legaliza, porque ya la firma electrónica avanzada de alguna manera ya está de alguna manera legalizada. Entonces, eso es una ignorancia del consulado, ¿ya? Y ya. como pasa muchas veces en esto, los consulados en muchas oportunidades tienen sus propias reglas, ¿ya? Mm, Entonces, como tienen sus propias reglas, yo siempre en estos temas migratorios, como muchas veces la tramitación de la residencia se tiene que hacer de forma rápida, digamos, y cualquier incumplimiento demora la tramitación porque tengo que volver a mandarle el contrato firmado de forma física. Yo siempre recomiendo que el contrato de trabajo sea firmado al menos de forma física por el empleador, o al menos que el contrato lo firme y se lo manda a una notaría que lo legalice y que tenga registrada la firma. Ahora, no te puedo decir, yo creo que no es un requisito, efectivamente, la firma electrónica, pero yo siempre recomiendo que lo firmen físicamente para evitar estas situaciones que tú comentas, Francisca. Bien, ok, porque muchas veces muchas el gracias. tiempo, el tiempo es oro acá y tú quieres que la tramitación de la residencia salga lo antes posible, pero sí me ha tocado en una sola oportunidad lo que tú me comentas, Francisca, y independientemente de que no sea un requisito que el consulado pueda exigir, aquí Ujú, va a depender mucho del consulado donde tú tramites la residencia. Pero al menos, por ejemplo, en el consulado de Madrid y de Barcelona no te lo exigen. claro, ¿Ya? Yo en el consulado, por ejemplo, de Mendoza, tampoco te exigen que la solicitud de residencia, de que el contrato sea firmado con firma digital, o sea, presencial, ¿bien? O presencial. físico. En el consulado yo sé que en el caso, tuvo un caso problema, pero creo que fue en el consulado de Canadá, ¿ya? Que ahí me Ujú, exigieron que la firma sea física, ¿ya? En el consulado de Lima no hay ningún problema, por ejemplo. Esos son los ejemplos que yo te puedo dar, que se me ocurren sobre la marcha, de consulados que no tienen ningún problema de que la firma sea digital, ¿bien? O firma electrónica perfecto. avanzada. Sí, súper. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, Francisca. Bien, como yo les comentaba, apertura de las cuentas para extranjeros, Banco Vice, los comentaba anteriormente, a través de una tramitación de RUT en el servicio de impuesto interno. Esto generalmente yo lo he hecho no con trabajadores que quizás sean más bien operativos, sino que con trabajadores que tengan un cargo jerárquico mayor, como pueden ser, por ejemplo, gerente, subgerente, en este caso. Después, revisión del tiempo de permanencia en Chile para ver la estrategia migratoria. Eso yo lo vi, como les comentaba, va a depender mucho de por qué yo quiero traer al extranjero acá en Chile. Y la carta de invitación del empleador. Me pasó, por ejemplo, con una empresa que tuvimos unos holandeses, por ejemplo, que querían venir a Chile y le hicimos una carta de invitación en español y en inglés para que las personas puedan ingresar a Chile. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, como digo, como pasa mucho, que aquí el funcionario de Policía Internacional no tiene la ley impresa, digamos, en la cabina al momento de recibir a los extranjeros, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ignorancia, piden requisitos
adicionales que no son los que establece la ley migratoria. Entonces, por eso yo siempre recomiendo hacer esta carta de invitación, ¿ya? Especialmente si son extranjeros que usualmente no vienen a Chile, o usualmente el funcionario de Policía Internacional no tiene la costumbre de que los extranjeros de esa nacionalidad puedan venir a Chile. Como por ejemplo, me pasó, por ejemplo, en una situación de vietnamita. Ahora actualmente estamos trayendo varios indios de la India que han venido a Chile, que también son poco usuales o poco comunes. En el caso también de los holandeses, y yo por eso siempre recomiendo esta carta de invitación, como les comentaba al principio. Bien, obligaciones laborales y migratorias, ya lo he reiterado, distingue las obligaciones laborales y las obligaciones migratorias, y el cumplimiento del artículo 19 y 20 del Código del Trabajo respecto de la obligación de mantener al menos un 85% de la nómina de trabajadores chilenos. Esa norma, para que ustedes sepan, hay un proyecto de ley, y creo que hay dos, en el Congreso actualmente para dejar sin efecto la norma, o al menos aumentar o disminuir la proporción de trabajadores chilenos y extranjeros en Chile con un empleador. Esto está asociado a un solo empleador, por lo tanto, si ustedes tienen razones sociales distintas en su empresa, eso se resetea, digamos, se aplica respecto de un solo empleador. ¿Y por qué lo digo esto? En la medida que no tengan unidad económica declarada. ¿Por qué lo digo esto? Porque me ha pasado, y actualmente me pasa, que algunas empresas no cumplen con esta proporción. Yo nunca he visto, al menos, que la Dirección del Trabajo curse una multa por no cumplimiento del artículo 19 del Código del Trabajo, porque tengan en la nómina trabajadores extranjeros en mayor proporción al 15% que establece la norma. Entonces, se lo digo para la tranquilidad de ustedes, de que no hay ningún problema, independientemente de que existe un incumplimiento de la norma, al menos de una sanción por el no cumplimiento de esa, por efectivamente ser de alguna manera discriminatoria, ¿ya? Y en general, el proyecto de ley que hoy día actualmente está en el Congreso, uno de los fundamentos es la fundamentación de la discriminación respecto de por qué yo voy a limitar la cantidad de trabajadores nacionales o extranjeros en Chile, especialmente si hoy día la migración hoy día en Chile es una realidad, digamos, más que evidente, y el que no lo quiera reconocer, digamos, tiene, digamos, una falta de información brutal, digamos, en Chile, especialmente en el mundo de la hotelería o los servicios, que yo creo que los extranjeros están bastante, digamos, presentes en el comercio. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo me queda, Gabriel, para saber un poco? Quizás Oye, no, en términos de tiempo estamos en la hora, justo una ya. hora que comenzamos, pero está súper buena la charla, Jorge, súper práctica, demasiado práctica, estoy Sí, súper es que entretenido. al Así final que, aquí hay que resolver problemas no, o ver las claro, cosas yo, prácticas mira, de la vida, sí, digamos. sí, con el permiso de los presentes, si nos alargamos 5 minutos más, no hay Ya. ningún problema, porque ha estado súper práctico. Yo también tenía un par de preguntas que hacer, entonces... Oye, si eh, quieres, demos la palabra a las preguntas, Sí, Gabriel. no, ¿Por qué lo digo? si hay Porque, más preguntas, la han estado haciendo, pero bueno, si tienen más preguntas, ahí ¿por poner qué en lo un digo? Porque yo minuto. ahora voy a entrar a Seguridad Social Claro, Internacional. Cristina había levantado la mano, por favor, Cristina, ¿puedes Ya, Sí, activar tu micrófono? sí, muchas Ya, gracias. ahí está. Tengo una pregunta cortita. Lo que pasa es que yo me dedico a derecho laboral y revisando algunos contratos de trabajo de extranjeros, se ya, suele introducir una cláusula que dice como sujetando la vigencia del contrato a la mantención digamos, del estatuto regular del extranjero. Y en caso de que él no cumpla, se habilita al empleador para desvincularlo por incumplimiento grave. Y buscando jurisprudencia, hay cortes que la aceptan y cortes que la rechazan. Y sí, finalmente hemos optado por mantenerla. Pero, ¿qué sí. piensa al respecto? Buena pregunta, Cristina. A ver, el hecho que le otorgue, a ver, yo vuelvo a insistir en esta separación, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo con el criterio de las Cortes que establezcan que es procedente el despido por incumplimiento grave, de acuerdo a el que el trabajador no tenga una calidad migratoria regular, ¿ya? Salvo cuando el trabajador ha informado de que tiene una solicitud, una calidad migratoria regular y no es tal. En ese caso, obviamente, por omitir una información, yo puedo optar por el incumplimiento grave por desconocimiento por parte del empleador, ¿ya? Pero en la mayoría de las situaciones, Cristina,
eso ocurre, esa situación que tú me planteas, creo yo, ocurre cuando el trabajador ya se encuentra en Chile o ya tuvo una residencia y quizás esa residencia se le extinguió por dejadez de parte del trabajador o esa calidad migratoria ya dejó de estar vigente. El trabajador, el responsable de mantener la calidad migratoria regular en Chile es el trabajador, no el empleador, ¿ya? Pero lo que pasa es que muchas veces con la solicitud de residencia, cuando yo traigo al trabajador extranjero a Chile, yo tengo conocimiento como empleador de cuál es la situación migratoria del trabajador. Por lo tanto, la demora, el retraso por parte del Servicio Nacional de Migraciones, yo no lo puedo hacer imputable al empleado, al trabajador o al empleador viceversa, si yo contraté al trabajador a sabiendas de esa situación migratoria. No sé si me explico. Entonces, yo creo que sí es un incumplimiento grave a las obligaciones del contrato, especialmente existiendo la cláusula de vigencia o cuando el empleado trabajador ha omitido o ha perdido su calidad migratoria por dejadez de él. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera incurro en un ilícito, no cumpliendo con la obligación de la ley migratoria, digamos. Porque la ley migratoria me dice a mí, yo solamente puedo contratar personas que tengan permiso o residencia en Chile. Bien, entonces, como el empleador, como el trabajador no cumple con esa norma precisamente porque, por dejadez, insisto, dejó de tener esa calidad migratoria, yo lo puedo despedir por incumplimiento grave, incluso falta de probidad, porque escondí una información, digamos, que es relevante para el empleador. Bien. Así que en ese sentido, Cristina, me parece que si bien no es una obligación del contrato tener esa cláusula, yo sí te recomendaría tenerla, incluso mantenerla en el contrato. Yo no le veo problema. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. ¿Hay más preguntas? Si quieren por el chat o por micrófono. No por mientras. Mira, Jorge, yo tenía una pregunta como para despejarme a mí una duda, porque, Sí. a ver, en el sector turismo más del 60% de las personas que trabajan lo hacen en forma informal, no ilegal. O sea, Lo entiendo, de esta perfecto. modalidad informal. ¿Ya? Que claro, no aplica en este caso, ¿cierto? Eso es para otro, para otro taller, o sencillamente no hay como forma de contratar a esa persona, me imagino. A ver, una duda. Cuando te refieres a informal, ¿es porque no tiene una residencia o porque ha No, ingresado? solamente por el tipo de prestación que en empresas Ya, pequeñas como sí. gastronomía, restaurantes, que contratan por turno a alguna persona, o sea, que, claro, requieren el trabajo de Informal, en el propio personas, sentido de la palabra, digamos, desde el punto de vista claro, laboral. Sí. informal, claro. A ver, yo siempre está esa contingencia, ¿ya? Mm. Ahora, si usted no le quiere hacer un contrato de trabajo, hagan un contrato de prestación de servicio. Claro, esa para allá me preocupa. Se aplica también, aparte del contrato que tú mencionaste como código del trabajo, puede ser un contrato de prestación de servicios, Sí, base puede boleta ser un contrato de honorarios, prestación por de ejemplo. servicio. Ahora, Ya. efectivamente existe la contingencia de que usted, de que el trabajador te diga, oiga, en verdad este contrato de prestación de servicio no era un contrato de prestación de servicio, sino que era un contrato de trabajo. Existe esa contingencia. Y por lo tanto usted me debió pagar y después tenga una demanda de reconocimiento de una relación laboral. Pero Claro. lo que yo trato de recomendar acá es que al menos sea por un tiempo esporádico, ¿ya? Porque el criterio que tienen los tribunales para declarar una existencia de una relación laboral, especialmente en estas funciones que son operativa o del día a día, donde hay una permanencia diaria en la prestación de las funciones, como puede ser eh, una housekeeping, como puede ser un barman, como puede ser un mozo, como, bueno, en fin. Yo recomiendo que sea por un tiempo acotado. Ahora, ¿qué tiempo acotado es un criterio suficiente para tener la certeza de que esa contingencia de una demanda de reconocimiento de relación laboral, que puede matar a un negocio, digamos, por la unidad del despido, eh, sea limitada? Yo creo que por un tiempo de 2 meses, ¿ya? O sea, a mí me parece que un mes es un tiempo razonable para que yo pueda tener una persona por un contrato de prestación de servicio y después no pueda reclamarme porque no hay una continuidad en la prestación del servicio por un tiempo prolongado, ¿ya? Ahora, un mes y No, claro. medio me parece que ya es más discutible. Puede ser por una temporada, e incluso ese va a ser en la mayoría de los casos extranjeros que están acá, porque estoy hablando de empresas pequeñas, pequeñas agencias que están en regiones, restaurantes. Entonces la persona necesariamente va a estar acá en Chile, el extranjero.
Ya, Ya, entonces es que si está acá en Chile, yo le recomendaría que le hagan el contrato de trabajo. claro, A ver, pero si debe ustedes no lo tener quieren, con la residencia definitiva. ¿Eh? Y ¿cómo? si no la tiene, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Es que si no la tiene, imaginemos que la persona pasó por un paso no habilitado, por ese motivo y ingresó a Chile por necesidades, O digamos, ingresó como turista o ingresó como turista y un se le, turismo. y se dejó de estar vigente la visa turista y permaneció en Chile, por ejemplo. ¿Ya? A esa persona igual yo le puedo hacer un contrato de trabajo, independientemente de que no esté irregular en Chile. Y a esa persona incluso también le puedo hacer un contrato de prestación de servicio. Insisto, el tema migratorio es distinto al tema laboral. Y si yo le quiero hacer un contrato de trabajo a esa persona, yo no tengo ningún problema de que se lo hagan. ¿Ya? Y yo le diría a esa persona, oiga, vaya a la AFP, ingrese este RUT provisorio independientemente que esté irregular en Chile, desde el punto de vista migratorio. Y después le cotizan en este RUT provisorio que se genera en la AFP. ¿Bien? Y después ustedes le hacen, y eso, ¿bien? Y Pero, hay y que ahí ustedes cumplir todos cumplen con los la pasos. obligación laboral, Ya. contrato de trabajo, y bueno, si ustedes tienen EPP o capacitaciones, bueno, cualquier obligación como cualquier otro trabajador chileno, digamos, y además le cotizan en Chile con este RUT provisorio. ¿Bien? Y así ustedes se blindan de que a futuro tengan una contingencia laboral y después le reclaman la inspección del trabajo por el no pago de cotizaciones previsionales, porque la gran mayoría de las situaciones que se generan con los extranjeros es por el no pago de cotizaciones previsionales o por desconocimiento de que yo le pueda pagar las cotizaciones previsionales a un extranjero que no está regular en Chile migratoriamente hablando, y no le puede no le puede pagar o no le puede abrir un RUT. Bien. Entonces, Buenísimo. Ya. ojo con eso. ¿Ah? Ya. Yo siempre recomiendo que igual le hagan el contrato de trabajo, especialmente si hay una periodicidad o a una continuidad de las funciones que el extranjero presta al hotel o al restaurante o al servicio que ustedes requieran. Súper, buenísimo. Oye, tengo más preguntas, pero ya por tiempo, por la hora, ya estamos pasados, ya hay varios que se están yendo porque tenían otros compromisos, por supuesto. Sí, Así es que agradecerte, Jorge. Súper explicativa, súper muy práctica tu presentación, sobre todo con recomendaciones súper específicas que de una u otra manera, como dijimos al principio, nos permiten mejorar en este desafío de incorporar estos talentos extranjeros que son muy sí. necesarios. Acá también, una empresa también que mencionó en el chat, son súper necesarios en nuestra industria. Entonces, muy agradecido de parte de los que participamos y por supuesto a nombre de FEDETUR agradecerte a ti específicamente y también a Parga Montes Bacer como este aporte también en conocimiento para la industria del turismo en el tema de inmigración y contratación de extranjeros. Así que muchas gracias, me despido a todos los que Gracias, también Gabriel. están conectados y nos vemos el próximo FEDETUR Talk el 23 de septiembre, ¿ya? A la misma hora. Bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gabriel. Yo voy a dejar esta lámina. Hay muchas más Sí. láminas a Ah, futuro sí. que ven otros temas de seguridad social internacional, la ley de 18.156 que exime a los extranjeros de poder cotizar acá en Chile y retirar sus fondos. Eso también va a estar en la lámina para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, cualquier Buenísimo. cosa, Gabriel tiene mi contacto si quieren hacer más preguntas ya fuera Por de la supuesto. charla, ¿ya? Por supuesto, tú nos compartiste acá tu correo, no sé si estaba por ahí. Bueno, cualquier cosa a través de FEDETUR también, si requieren Sí. contactarse con Jorge, también podemos hacer el enlace. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, chao.